Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Comenzamos el programa de hoy hablando de un interesante encuentro en donde el tema de la biomasa para la producción de energía ha sido la cuestión central. Importante porque muchos productores agropecuarios podrán observar a partir de las distintas experiencias que han llegado desde otros países, particularmente del viejo continente, la manera de generar energía en el campo para el biocombustible, pero también a través de biodigestores, la aplicación de otros niveles de energía para la producción agropecuaria. Muchas de ellas con residuos que tienen que ver precisamente de la misma producción agropecuaria. El ministro de Ciencia y Técnica de la provincia, el licenciado Roger Illanes, habló con nosotros respecto a la importancia que tiene este encuentro realizado por el mismo ministerio y también la Universidad Nacional de Villa María. Encuentro que se concretó precisamente en la sociedad rural de la ciudad de Villa María. Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Limitada. 60 años avanzando. Bueno, cubiertas las expectativas en cuanto a lo que están observando en este Congreso de Biomasa que han organizado conjuntamente con la Universidad de Villa María. Sí, totalmente satisfecho, digamos, sobre todo en el objetivo que nos habíamos planteado nosotros originalmente, que es concientizar a todo el mundo que tiene algo que ver con esto, porque es un problema acuciante y que tenemos que resolverlo lo más tempranamente posible. Hemos sacado algunas conclusiones en esto, sobre todo aquellos que nos transmiten su experiencia en el extranjero, que es prácticamente lo mismo que nos ocurre a nosotros. El conocimiento existe, lo que es la ciencia, digamos, está disponible, lo que falta es la tecnología. Nosotros pretendemos con esto es motivar al grupo de investigadores científicos que tenemos acá de excelente calidad para el diseño de plantas industriales, digamos, acorde a nuestra realidad económica, financiera. Y bueno, afortunadamente estamos teniendo muy buenas respuestas en ese sentido. Y bueno, esta semana termina acá digamos, este conjunto de ideas y nosotros pretendemos proseguir en el tiempo para ver si podemos ponerlas en práctica, ¿no? Por lo que se ha visto en el Congreso, parece ser estar más vinculado a las ideas privadas y a las inversiones privadas, todos aquellos procesos que tienen que ver con la generación de combustible desde el plano del residuo natural u orgánico. Por ejemplo, la planta de aceitera General Dehesa, cuyo ejemplo han presentado aquí. ¿Qué falta en el ámbito oficial para que esto pueda llegar a avanzar? En realidad, digamos, acá es como uno plantea la posible solución de esto. Digamos, en principio hay dos alternativas, que es hacer una generación relativamente grande para poder colgar en la red y abastecer a los centros donde hay consumo elevado. Y la otra, que en este momento es mucho más viable, es disminuir el consumo de las plantas industriales, aprovechando su propia infraestructura y generando en lo que se llama generación en isla, para autoconsumo. ¿Por qué? Porque precisamente en esa situación la cuestión económico-financiera de costes, que es lo relativamente elevado en esto, entran en la ecuación económica de producción de toda la planta industrial. Entonces no se nota tanto el elevado costo de generación que tienen estas posibilidades, ¿no? De todas formas, por lo que se observa, ya sea con residuos pecuarios o de producción agropecuaria o otros de la producción cordobesa que es importante, todavía estamos dando los primeros pasos en torno al aprovechamiento de la biomasa. Estamos dando los primeros pasos, pero precisamente, digamos, también tenemos que tener en cuenta que nuestra crisis energética es posterior a la crisis energética que de la gente que ha venido a explicarnos sus problemas acá. Ellos tienen una crisis energética generada mucho más en el tiempo antes que nosotros y tienen unos costos de energía mucho más elevados que nosotros, sobre todo lo que paga el público.
Entonces ellos han generado políticas tratando de, en un principio, hace algunos años atrás, por cada kilovatio generado que uno podía colgar en la red, se pagaba 4 veces lo que uno pagaba cuando lo consumía. Esas diferencias, que fue un poco para motivar las inversiones privadas sobre todo, en este momento no son tales. Ahora la diferencia entre el costo o lo que me cobran a mí por consumir 1 kilovatio o lo que me pagan a mí por generar uno son mucho más reducidos. Entonces precisamente esa cuestión que antes los estados, sobre todo europeos, lo subsidiaban, ahora ya no es tan así. Entonces justamente empieza a aparecer el lado flaco que tiene esto, que es la sustentabilidad en el tiempo y la rentabilidad económica. Bien, hay varios proyectos en carpeta. Desde el ministerio que usted encabeza se está tratando de incrementar esta política de la generación de energías alternativas. Nosotros estamos permanentemente en esto y justamente esta salida que pretendemos dar, que es la generación de tecnología más barata, es precisamente lo que hemos visto como posibilidad de llevar a cabo. El utilizar una tecnología, digamos, como ha sido desarrollada en otras partes del mundo, es relativamente fácil. El problema es que eso, digamos, no es negocio para nadie y no se puede seguir pensando en que el Estado, sea del tipo que sea, municipal, provincial o nacional, tiene posibilidad de seguir subsidiando la energía. Entonces hay 2 formas, digamos, de tener mayor disponibilidad de energía: consumiendo menos o generando más. Y esta es una posibilidad de, si lo hacemos, como decía anteriormente, como isla estamos consumiendo menos y entonces yo consumo mi propia energía. Y si no, hay que pensar en plantas un poco más grandes para fundamentalmente generar energía eléctrica. Una diferencia en algunos casos notable con lo que ocurre sobre todo en la zona europea, porque ellos utilizan mayoritariamente la biomasa con funciones térmicas por calefacción, si no ellos tienen que consumir mucho combustible para calefaccionar. Nosotros afortunadamente no tenemos los rigores del clima que tienen ellos, entonces nuestra idea en general es aprovechamiento de la biomasa para generación de energía eléctrica. Nos vamos a la pausa en instantes. Novedades en el marco del INTA, porque ya asumió la conducción regional el ingeniero Eduardo Martelotto, quien se ha presentado formalmente en la Experimental de Manfredi, un encuentro con todos los trabajadores para poner el acento respecto al trabajo que se viene en el INTA. En instantes nada más, cuáles son los desafíos del INTA de cara al futuro. Ya volvemos.